Buenos días, mi nombre es Alejandra Gómez, soy del grado 10.2 y el día de hoy les vamos a presentar la historia sobre la probabilidad. Bueno, los puntos a tomar son, primero, su definición, segundo, su historia, tercero, sus influenciadores, cuarto, un ejemplo de la vida cotidiana y quinto, las conclusiones. Bueno, su definición. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es una medida de la certidumbre de que ocurra un evento. Su valor parte desde el número 0 hasta el 1, en donde un evento que es imposible que suceda corresponde a un valor de 0 y en donde uno que es seguro corresponde a 1. Bueno, su historia se desarrolla desde la presencia del hueso astrálago de la oveja o del ciervo en las excavaciones arqueológicas más antiguas que parecen confirmar que los juegos de azar tienen una antigüedad de más de 400 años y la utilización del astrálago en culturas más recientes ha sido ampliamente documentada. Estas existen en las pirámides de Egipto, pinturas que muestran juegos de azar que datan del año 3500 a.C., en donde las civilizaciones antiguas explicaban el azar mediante la voluntad divina. En Grecia y Roma utilizaban la configuración resultante de tirar 4 dados para predecir el futuro y relevar la voluntad favorable o desfavorable de los dioses. Bueno, ahora sí su historia. El desarrollo de la teoría de la probabilidad se experimentó en un gran avance en Francia a mediados del siglo XVII, con la correspondencia que mantuvieron Blaise Pascal y Pierre de Fermat gracias a Antonin Gumbat en el año 1654, en donde un filósofo y literario jugaba compulsivamente, quien pidió a Pascal que le resolviese el problema del reparto de apuestas, en donde el caballero planteaba una falsedad en los números en los números al analizar los juegos de dados, observando que el comportamiento de los dados era diferente cuando se utilizaba un dado que cuando se empleaban dos. La falsedad partía simplemente de una comparación errónea entre las probabilidades de sacar un 6 con un solo dado o de sacar un 6 con dos dados. Para el caballero, eh, debía existir una relación proporcional entre el número de jugadores necesarias para conseguir el efecto deseado en uno y en otro caso. El problema estaba en que el citado caballero no tuvo en cuenta que en el segundo caso estaba analizando una probabilidad compuesta, en donde las distintas probabilidades se deben calcular multiplicativamente. En la correspondencia se planteaba Pascal a Fermat, en la que narraba la historia que anteriormente les comenté, concluía que el caballero de Mere tiene mucho talento, pero no es geometra. Esto es como, sabes, un gran defecto. Esta carta se envió el 29 de julio de 1654. Uno de los problemas también que le planteó el caballero a Pascal fue resuelto por este y por Fermat, tras el carteo de manera independiente, llegando ambos a la misma solución. En una partida de dados intervienen dos jugadores y apuestan 32 doblones de oro cada uno, eligiendo un número diferente. En este gana el juego el que primero obtenga 3 veces el número que eligió. Después de un rato de juego, el número elegido por el primer apostador ha salido 2 veces, mientras que el jugador uno solo ha acertado una vez. En este instante la partida debe suspenderse. En la correspondencia que siguió a este problema, tanto Pascal como Fermat estuvieron de acuerdo con el primer jugador, en que el primer jugador debe tener sus 48 doblones de oro. Uno también de los últimos problemas históricos, al ser su solución, parte del inicio de la probabilidad actual, que propuso Mere y resolvieron Pascal y Fermat. El juego consistía en lanzar 24 veces un par de dados y el problema era decidir si es lo mismo apostar a favor o en contra de la aparición de por lo menos un 6 doble, en donde no sacar un 6 doble en una tirada de dos dados era igual a 35 o 36 de probabilidad. Luego es más probable obtener una vez un 6 doble en 24 tiradas que obtenerlo al menos una sola vez. En cambio, para 25 tiradas cambian las cosas. O sea que un valor se planteaba que en 24 tiradas lo más probable era que saliera el número, en 25 podría ser que sí como podría ser que no.
Pascal y Fermat al final resolvieron el problema y muchos otros, y fueron los que empezaron a formalizar la teoría de las probabilidades, probando el desacuerdo con el caballero Mere. Esto se debía a que el erróneo cálculo que había efectuado ya que se equivocó en considerar equiprobabilidades sucesos en los cuales no lo eran. Eh, y cuando solo los casos posibles son equiprobables, tiene un sentido aplicar la definición dada por Mere de la probabilidad. Sin embargo, Pascal erró al intentar extender algunos de los resultados de los problemas del caballero Mere. Pascal trató de extender su probabilidad entre más jugadores, pero simplemente lo logró hacer con dos jugadores. No pudo emplearla en tres o más jugadores. Bueno, unos de sus influenciadores, los más importantes, vendrían siendo Blas Pascal, Pierre de Fermat, Anthony Gumbat, que en ese entonces era conocido como el Caballero de Mere. Bueno, Blas Pascal fue un matemático y filósofo francés muy influyente que contribuyó a muchas en las áreas de las matemáticas. Trabajó en las secciones crónicas y en la geometría proyectiva y carteándose con Fermat sentó los conocimientos de la teoría de la probabilidad. Él nació el 19 de junio en Clermont, Auvergnat, Francia, y falleció el 19 de agosto de 1662 en París, Francia. Bueno, Pierre de Fermat fue un jurista y matemático francés denominado por el historiador de matemáticas escocés. Tenía un apodo de príncipe de los aficionados, según los Strauer, en su libro De aquí al infinito, en donde el apodo fue dado por el propio Bell. Él nació el 17 de agosto de 1601 en Beaumont de Lomange, Francia, y murió el 12 de enero de 1665 en Catres, Francia. Y por último, Anthony Gumbat, más conocido como el Caballero de Mere, fue un escritor francés, aunque no pertenecía a la nobleza. Él adoptó el título de Chevalier para asignárselo al personaje de sus diálogos que representaba sus propias opiniones. Posteriormente, sus amigos empezaron a llamarlo de esa forma. Él nació el 17 de agosto de 1601 en Beaumont, Francia, y murió el 12 de enero de 1665 en Catres, Francia. Bueno, uno de los ejemplos de la vida cotidiana podrían ser las predicciones que hacen los meteorólogos sobre el tiempo que harán los próximos días, que este se hace a base de los patrones de lo que ha ocurrido en años anteriores o semanas anteriores, y se expresa en términos de la probabilidad. La probabilidad de que lleva es el 90%. También se puede emplear en las pruebas de ADN que cotidianamente se hacen, en donde el resultado que te dan en digamos, sí, en el formato, vendría siendo la probabilidad es de un 9,9% de que seas hijo o no de la persona a la que le hiciste el examen o de la cual tienes duda. Y ya por último las conclusiones, estas tienen una enorme calidad de presentar adecuadamente la realidad de muchos procesos sociales, naturales y matemáticos, y por lo tanto su conocimiento permite predecir mucho mejor el mundo en el que vivimos. El ejercicio de la probabilidad propuesto es solo un inicio del mundo de la probabilidad que nos espera. La probabilidad se vuelve demasiado importante, ya que con esta podemos deducir sobre las cosas que pueden o no suceder en el mundo. Y ya espero que les haya gustado mucho este video y que puedan haberse informado demasiado. Por último, les dejo las fuentes de donde saqué la información y muchísimas gracias.